Amigos y amigas, muy buenos días. Les pedimos por favor a nuestros amigos de la prensa ubicar sus lugares porque estamos iniciando en breves minutos este evento para que cada quien pueda ocupar un lugar adecuado y hacer su trabajo con la mayor facilidad posible. Así es que, como ya estamos organizados, abrimos formalmente esta actividad. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias por estar presente en este día tan importante para la Oficina del Defensor del Pueblo. En el día de hoy queremos dar a conocer, queremos presentar el estudio de opinión de padres y madres sobre la calidad de la educación. El interés de la Oficina del Defensor del Pueblo es el de contribuir con la sociedad dominicana en el proceso de identificar herramientas y alternativas viables que permitan garantizar el derecho a aprender de las personas, pero en especial, en particular, el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Queremos colaborar, queremos elevar el compromiso de las autoridades educativas para así mejorar los procesos inherentes al órgano rector para asegurar la calidad de la cadena de valor del sistema educativo, con especial atención a los aspectos pedagógicos y de gestión educativa. Reiteramos que es nuestro interés el derecho fundamental a la educación. Inmediatamente saludamos a nuestra mesa de honor que está al centro, al frente de este salón. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, al señor Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, quien encabeza esta actividad. Muy buenos días. Igualmente nos acompaña el señor Roberto Fulcar, Ministro de Educación. Bienvenido, ministro. Saludamos también al señor Rafael Bello Díaz, Viceministro de Calidad y Control de la Educación del Ministerio de Educación. Saludamos también a viceministros y viceministras, igualmente a directores de la institución que nos acompañan en el día de hoy. El señor Darwin Caraballo, Director Ejecutivo de Educa, muy buenos días. Ana Martich, Primera Adjunta, Defensor del Pueblo. El señor Darío Nin, Segundo Adjunto, Defensor del Pueblo. También nos acompaña Roberto Quirós y Miguel Puello, primer y segundo suplente del Defensor del Pueblo. El señor Harold Modesto, secretario general del Defensor del Pueblo. Elisa Elena González, directora general de la Oficina de Oportunidades. Igualmente saludamos a los amigos, a los invitados especiales, a la prensa y a los líderes de opinión que están con nosotros en esta mañana. Inmediatamente pedimos que por favor nos acompañen al escenario el señor Pablo Ulloa y también el ministro Roberto Fulcar. Inmediatamente invitamos al señor Pablo Ulloa a que tenga las palabras de apertura de esta actividad. Muy buenos días. Primero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente, empezando por el ministro de Educación, don Roberto Fulcar, a Darwin Caraballo, que tuvo que hacer un viaje prácticamente de 3 horas para estar aquí con nosotros, y Pablo Macchini, que ha sido el enlace para todo esto. Antes de iniciar con las palabras formales, quiero darle las gracias al equipo del Defensor, empezando por Ana Martich, Darío Nin, Roberto Quirós y Miguel Puello, y a los amigos de la prensa, más que todo a esta ilustre representación de los mismos. Gracias de corazón por estar aquí presente. Muy buenos días. Saludamos con agrado la presencia de cada uno de ustedes en esta actividad dedicada a representantes del Ministerio de Educación de la República Dominicana, encabezado por el ministro doctor Roberto Fulcar y líderes de opinión, con el objetivo de presentar los resultados del estudio de opinión de los padres y madres sobre la calidad de la educación dominicana. Esto fue una colaboración con Educa, para lo cual incluso tuvimos a bien una cita con el ministro para discutir el aspecto y hoy queremos presentárselo a todos ustedes. En nuestro país,
La educación está definida como un bien social y como un derecho fundamental, de carácter permanente e irrenunciable en virtud de los presupuestos de la Constitución, especialmente en el contenido de su artículo 63. Y de igual manera, en la Ley General de Educación número 6697. Ciertamente, el derecho a la educación constituye la base fundamental del desarrollo integral de las personas, erigiéndose en vehículo para materializar el proyecto de vida de cada individuo y con ello el porvenir de la sociedad. En este sentido, he valorado, y ha sido así por el Tribunal Constitucional, lo establecido en una de sus sentencias, que la educación es el medio a través del cual las personas pueden convertirse en entes productivos y útiles, sirviendo como medio de socialización humana en diferentes etapas. La educación es uno de los elementos que promueve la libertad, al mismo tiempo que es generador de la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. Es precisamente esto y la consideración de que el derecho a la educación se torna en indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales, lo que debe mover el accionar de la administración pública hacia el fortalecimiento de los niveles de cumplimiento, calidad y eficiencia del sistema educativo dominicano. Es necesario hacer hincapié en que la educación como derecho posee un carácter binario, esto es, conjuga la dimensión subjetiva de derechos fundamentales con la dimensión institucional de servicio público, de los pocos realmente que puede darse con estas características. Esto significa que el Estado tiene la obligación constitucional y deriva de los diversos compromisos internacionales de garantizar el derecho a la educación en sus niveles inicial, básico y medio, debiendo velar por aspectos esenciales como la gratitud, pero sobre todo analizar la calidad de la educación. De ahí que el Estado se encuentre obligado a garantizar la provisión de un servicio educativo de calidad, que cuente con un programa curricular en tiempo, como bien lo ha dicho el ministro, contenidos adecuados y que aseguren el logro de los objetivos educacionales tanto en el sector público como en el privado. Somos un solo sistema. Para el cumplimiento de estos fines, debemos unir voluntades, como lo que estamos haciendo hoy, ustedes están siendo testigos. Esto a fin de poner en la mesa los criterios generales que se aplican en la formación intelectual, moral y física de los estudiantes dominicanos, pero también otros elementos diagnósticos que permiten evaluar el logro de los objetivos educacionales de cara a una sociedad dinámica, cada vez más digitalizada y diversa. Una de las modificaciones que ha quedado pendiente es la reforma de la Ley General de Educación, que ronda ya los 24 años, periodo en el cual se han dado importantes cambios mundiales, regionales y locales, tanto en el campo educativo como en el ámbito social, económico, tecnológico y político. Es preciso resaltar que en tiempo transcurrido la realidad del sector educativo en nuestro país ha experimentado diversos cambios, presentándose en la actualidad nuevas necesidades y nuevos retos en el desarrollo curricular, en la gestión de las instituciones educativas, así como también en la estructura y la organización del sistema educativo de la República Dominicana. Aprovechamos para recordar que el Estado Dominicano, mediante la Ley 112, estableció el diseño de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la cual ponderó la urgencia de la reforma del sistema educativo, comprometiéndonos a impulsar y a garantizar un sistema educativo nacional de calidad que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género. En el día de hoy, todos los presentes somos compromisarios de apoyar la implementación de políticas públicas que permitan ser consecuentes al deber estatal de brindar una educación inclusiva, permanente y de calidad para todos y todas. Los estudios internacionales nos ponen el dedo en la llaga del sistema educativo dominicano en cuanto a la calidad educativa. Desde el Defensor del Pueblo, como ente constitucional, cuya función es salvaguardar la buena administración pública y garantizar los derechos fundamentales, anunciamos nuestro compromiso con el fortalecimiento y mejora del sistema educativo dominicano, impulsando diálogos interinstitucionales y promoviendo líneas de trabajo conjunta entre los diversos organismos de la sociedad,
y qué mejor con el Ministerio de Educación en el día de hoy. Queremos garantizar el derecho a aprender de todos y todas las dominicanas. Sin dudas, la mejora de la calidad educativa resulta un deber impostergable del Estado dominicano a favor de los miles de niños y niñas y adolescentes dominicanos que apuestan a la educación como herramienta para el desarrollo. Esto no debe tener un compás de espera. El estudio que presentamos en el día de hoy es una panorámica sobre la opinión de los padres, madres y tutores que tienen hijos, hijas o personas a su cargo en el sistema educativo dominicano, su perspectiva en torno a la calidad educativa y con relación a las fortalezas y debilidades del sistema. Ha sido un trabajo eminentemente metodológico y científico, lo cual quiero felicitar en este caso a Darwin Caraballo, que nos participará en las reflexiones en sí, pero que ha contado con el rigor propio de un estudio de este tipo. Y las reflexiones que quiero hacer serían 4. Y la primera es: les pido particular atención a que observen la forma en cómo el ciudadano y la ciudadana promedio conocen sobre el sistema educativo. Son capaces de tener opinión en la dirección que la academia nos dice y los especialistas nos aconsejan. Tienen, a pesar de sus limitaciones, un profundo sentido de la importancia de la educación de sus hijos. Segunda reflexión: la sociedad dominicana está en un proceso de cambio cultural del cual aún no hemos tomado nota. Los datos que ustedes verán les hablará de una sociedad abierta, tolerante, integrada al mundo y si me permiten decirlo, positivista. En tercero, hay una claridad conceptual en el ciudadano promedio de dónde están los problemas en el sector educativo y las acciones para poder enmendarlos. Hay una sociedad mucho más preparada de lo que se piensa. Hay una sociedad que muestra signos de madurez y que reclama a los servidores públicos la calidad de los bienes y servicios que están mandados a proveer. Es una sociedad que comienza a aprender a exigir sus derechos. Cuarto y último punto de la reflexión: tal y como lo ha probado Hans Rollins, verán ustedes a continuación varias razones por las cuales muchas veces estamos equivocados acerca del sistema educativo dominicano y por qué las cosas están mucho mejor de lo que a veces nosotros pensamos y a día vemos y visualizamos. Tendrán ustedes la oportunidad de probar esta tesis. Como verán, se trata de un insumo de amplio interés para iniciar un proceso reformador e integral bajo el liderazgo del Ministerio de Educación y los entes que en él confluyen, en su Consejo Nacional de Educación y demás, que permitirán poner en la mesa del diálogo un primer borrador sobre los aspectos prioritarios de esta mejora sectorial. Se ha dicho muchas veces que la educación es un arma poderosa que incluso puede cambiar naciones, con lo cual estoy plenamente de acuerdo. Sin embargo, a esto me permito agregar que en materia de derechos, un Estado que propugne por una educación en perspectiva social, que priorice la calidad de la enseñanza, constituye el mayor factor de progreso de cualquier sociedad. Y esto tendrá una distribución inmejorable a favor del bien común. He hecho mía una frase y el equipo que me acompaña desde el Congreso lo sabe: vamos por lo que nos une. Y hoy nos une el graso interés de mejorar la calidad educativa de nuestra nación. Dios bendiga a nuestra amada República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias al señor Pablo Ulloa por estas palabras de apertura de esta actividad. Como saben, en el día de hoy presentamos el estudio de opinión de los padres y madres sobre la calidad de la educación, entendiendo que la educación como un derecho fundamental es también el cimiento para la sociedad que todos queremos y a la que debemos caminar de la mano de la educación día con día. A continuación, escuchemos la presentación de resultados del estudio a cargo del señor Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Para nada, ministro, que al contrario, un honor que estén aquí también en el escenario. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Mientras le pido a la mesa de controles que por favor coloque la presentación directamente en la lámina de educación de calidad para poder ganar tiempo. Permítanme saludar al señor
ministro de Educación, doctor Roberto Fulcar, al señor defensor del pueblo, doctor Pablo Ulloa, en ustedes, a las demás autoridades de gobierno que nos acompañan, a los directores de medios de comunicación, a los comunicadores sociales, a los medios de comunicación. Gracias por estar siempre atentos a los temas vinculados a educación y gracias al defensor del pueblo por incorporar en su menú de prioridades de derechos a defender a la educación, un derecho humano fundamental en el que le va la vida a la República Dominicana. Y esto no es un eslogan. Pablo adelantaba que tuve que hacer un viaje desde las 5 de la mañana desde Punta Cana para llegar aquí porque ayer me pidieron que fuera de manera bastante imprevista a una reunión en Punta Cana donde había un grupo de inversionistas que está estudiando realizar inversiones muy importantes en la República Dominicana, inversiones millonarias, y pidieron específicamente que alguien le pudiera ir a hablar de cómo estaba la situación de la educación del país, porque dependerá del talento, del recurso humano, la decisión definitiva de instalarse o no en el país. Se habla de una inversión de más de 600 millones de dólares que pudiera generar una enorme cantidad de puestos de trabajo y que depende de la evaluación que se haga de la calidad de la educación y del talento humano. La presentación que quedará seguramente en poder de todos ustedes tiene un sustento metodológico muy riguroso. Ustedes van a poder observar los datos, son representativos de toda la opinión pública de los ciudadanos mayores de 18 años de edad con acceso a una línea telefónica con un margen de error de más o menos 3.75% para un nivel de confianza de 95%. Y agradezco al defensor del pueblo el elogio al trabajo que hicimos, pero eso es más bien mérito de los equipos técnicos, no solamente de Educa, sino también del defensor del pueblo. La doctora Elisa González y el doctor Julián Valdés han contribuido enormemente a los resultados que ustedes van a poder observar a continuación. Veamos entonces qué piensan los dominicanos, la familia dominicana sobre la calidad de la oferta educativa. Y si me acompañan entonces sí con la primera lámina, quisiera compartir con ustedes este primer dato. Un dato que es altamente positivo respecto a la calidad de algunos de los servicios. Hay una alta percepción sobre la calidad de los servicios que están recibiendo la familia dominicana sobre su educación. Esto no quiere decir que no haya problemas a resolver, pero hay un alto nivel de aceptación respecto, por ejemplo, a la calidad de los directores de los centros educativos, de los propios docentes, y un dato no menor de la infraestructura. Estamos viendo constantemente que hay situaciones de la casuística de centros educativos que tienen algún problema aquí o allá. Recordemos que el universo del sistema educativo dominicano es inmenso. Lo hablábamos con el señor ministro en jornadas pasadas, que por la República Dominicana tratarse de un país de cercanías, de proximidad y de una escala pequeña, tendemos a pensar que el sistema educativo también es pequeño, pero no lo es en absoluto. El sistema educativo, no olvidemos que nuclea entre estudiantes y docentes a 1 de cada 4 dominicanos. Los centros educativos del país superan ampliamente los 7.000, y si el ministro de Educación destinara un día por año a visitar, de cada día del año a visitar centros educativos, le tomaría 19 años visitarlo a todos. Esa magnitud, a veces perdemos la perspectiva. Y obviamente que siempre vamos a encontrar aquí o allá algún problema, pero eso no necesariamente debemos extrapolarlo al sistema. Por eso es muy importante esta idea que el defensor del pueblo traía aquí del autor Hans Rosling, que justamente a partir de su libro de Factfulness, él demuestra cómo tenemos una percepción a veces sesgada de la realidad, producto de lo que nos llega por redes sociales, por los medios de comunicación, pero que no necesariamente esto tiene que ver con el conjunto del sistema. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en la infraestructura, donde más de 3 de cada 4 dominicanos tiene una opinión muy favorable de la educación. Y aún en el nivel de menor aceptación, como la alimentación escolar, se supera ampliamente la mitad de la población con un juicio favorable
¿Qué quiere decir esto? Que hay un agradecimiento, hay una sensación de resultados positivos que la familia dominicana ve de lo que el sistema educativo le ofrece, lo cual no quiere decir de que no haya que mejorar y que generar un producto de mayor calidad. Vayamos a las siguientes láminas para mostrar, por ejemplo, algo que lo decía el defensor del pueblo, la Ley General de Educación 6697 necesita ser actualizada. Ya la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto para la Reforma Educativa prevén la incorporación de los niños y niñas desde los 3 años. La Ley de Educación lo habla desde los 5 años, pero había que saber también cuál era la sensación de la familia. Y como lo vemos, el 45% de la muestra dice que se debe iniciar las clases a los 3 años de edad. Los padres son más propensos que las madres a que sus hijos entren en una edad más temprana. Y cuando lo vemos también por nivel socioeducativo, este es un corte que no está allí en la lámina, permitimos observar que los sectores más desfavorecidos son los que más reclaman este sector de educación, porque es lo que permite a las familias, a las madres en particular, este grado adicional de tiempo libre para desarrollar actividades, por ejemplo, remuneradas. Y la política de primera infancia indirectamente es una política de mejora de los ingresos y de la educación desde la perspectiva del género, de favorecer a las mujeres por permitirles esa entrada prematura o, digamos, al mercado laboral. Siguiente, por favor. Vemos también que sobre la percepción de la calidad, el 63% de los entrevistados piensa que la preparación de los estudiantes al terminar su formación es regular. Aquí hay sí una percepción de que la educación pudiera ser de mucho mejor calidad claramente mientras más alto es el nivel socioeconómico del entrevistado, más crítico es sobre la calidad de la oferta educativa. Esto es tanto a nivel público como privado, esto no es únicamente a nivel del sector público. Siguiente. Vemos también sobre qué se debe hacer para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. No necesariamente la familia sabe o tiene por qué saber, pero lo que nos llama la atención, algo que también muy de manera aguda adelantaba el defensor del pueblo, que es hay un claro sentido de lo que se debe hacer por parte del ciudadano promedio común. El ciudadano promedio común entiende cuáles son los problemas y sabe cuáles son las razones para incluso mejorar esas políticas públicas. Muchas veces tal vez, y esto es una crítica, una autocrítica, desde la tecnocracia pensamos que desde los escritorios podemos encontrar las respuestas y muchas veces el ciudadano común, tal vez con muchos menos elementos, tiene la sapiencia de entender qué es lo que necesita. Y esto es algo relevante porque fíjense ustedes que no se llega a leer tal vez muy bien, pero lo van a tener luego cuando tengan el acceso a esa presentación. La mayoría de los entrevistados hablan de que la formación docente y el rol del educador es el esquema fundamental para mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje. Vamos a una siguiente, en todo caso después con preguntas que se puedan realizar podemos ampliar. Quiero también recoger algo que decía el defensor del pueblo de las transformaciones culturales que se están dando en la República Dominicana, tal vez de manera silenciosa, tal vez inadvertida, pero que están allí. Aquí hay datos muy importantes. Le preguntamos a los padres y madres y entrevistados en general qué elementos debieran ser trabajados, aprendidos en la escuela, más allá de las asignaturas tradicionales como la lengua, la matemática y la ciencia. Y allí surgen demandas que están en la sociedad, que son claves para entender cómo esta sociedad se está haciendo más abierta, más tolerante y más inclusiva. La educación sexual y reproductiva fue el punto más alto reconocido como este elemento adicional que hay que formar. Y sobre todo cuando lo estudiamos a nivel de socioeconómico, en los sectores más populares, esta es una demanda más presente, porque comienzan a entender los efectos de un embarazo adolescente, de los efectos que puede tener sobre enfermedades infectocontagiosas producto de un mal uso de
de su sexualidad, de edades inapropiadas, y esa educación sexual que puede ayudar justamente a generar efectos de retrasar el ingreso a prácticas sexuales en edades no aptas, en crear una conducta acorde a los valores, es algo que está probado en el mundo, que funciona y que la familia ya está reclamando. También vemos la importancia que le asignan a las lenguas extranjeras. Hay una clara sensación en la opinión pública de algo que venimos reiterando en Educa. En el país no hay personas que estén por debajo de la línea de pobreza que hablen y dominen una lengua extranjera. No los hay. Es tal vez el mejor predictor para salir de esa línea de pobreza. Y la familia lo entiende. Y por eso le asigna una responsabilidad superlativa al aprendizaje de una lengua extranjera, en particular el inglés seguramente. Y al uso de las tecnologías. El uso de las tecnologías como el acceso al mundo, el acceso a una sociedad digital, a las potencialidades que la tecnología permite, muy probablemente también mediado por los efectos colaterales que ha tenido el programa Aprendiendo en Casa, Preservando la Salud, llegando no solo a los estudiantes, sino también llegando a la familia, porque en las mediciones de audiencia que se hicieron en esos programas fueron rescatando que allí había una audiencia mucho más allá de la comunidad educativa. Y como ustedes ven, aparecen en otro nivel la educación medioambiental, la educación cívica, la religiosa y los deportes, todas relevantes y todas mencionadas, pero los primeros 3 lugares nos hablan de esa sociedad que el defensor del pueblo destacaba con este cambio cultural que se está procesando. Siguiente. Hay una clara convicción de la familia dominicana de que la presencialidad es insustituible, algo que venimos trabajando desde el comienzo de este mismo año, prácticamente 3 de cada 4 lo dicen, y cuando se observa frente a la característica socioeconómica de esa familia, sube al 83% prácticamente. Siguiente. Veamos también sobre el dominio que tienen los hijos, los estudiantes de las tecnologías, a pesar de ser reciente el proceso de integración de la tecnología, vemos que hay ya una clara característica de una sociedad digital, una sociedad que habla de los nativos digitales, ¿no? Hay una presencia muy fuerte de un dominio que los padres entienden que los hijos tienen ya de las tecnologías, más allá de que tengan o no acceso al dispositivo, aunque afortunadamente ya prácticamente todos tienen acceso al dispositivo. Fíjense que esa barrita roja que aparece ahí con el 795 son los que declaran que sus hijos no cuentan con dispositivos tecnológicos. Pero sabemos que en los hogares, en la gran mayoría, hay hoy un dispositivo con acceso al Internet. Siguiente. Le preguntamos si conocen al personal de su centro educativo, qué grado de proximidad tiene la familia con su centro educativo. Vemos aquí que hay un alto conocimiento de los padres sobre el maestro de sus hijos, más del 90%, casi lo mismo sobre el director de la escuela, es decir, hay una relación escuela-familia que probablemente se vio fortalecido producto de la pandemia. La familia regresó a la escuela producto de la pandemia y esto es algo a fortalecer y a mantener de cara a los próximos tiempos. Ya es un conocimiento menor sobre el distrito, sobre la regional, pero era eso esperable. Siguiente. La entrada a los cargos educativos, le preguntamos también a la familia cómo entienden que debe ser el ingreso a la carrera docente y a la carrera administrativa. Siguiente. Fíjense que también hay algo, digamos, que nos fortalece esa tesis del sentido común del ciudadano promedio de favorecer el mérito como clave, como única medida para acceder a los cargos de carácter técnico. La mayor es a través de concurso abierto y transparente, de ahí la importancia de que el concurso siga siendo la única vía de acceso legítima para un nombramiento de largo plazo en el sistema educativo. También sobre los méritos de titulación y de formación, esas dos combinan la gran mayoría, más del 60% de las opiniones de los dominicanos.
Hablamos también de cómo debe ser la formación de los estudiantes de educación, algo que no tiene por qué saber el ciudadano común, pero sin embargo prefieren que haya una combinación de prácticas y de formación académica. Hay una clara sensación del ciudadano común de que el maestro no alcanza con formarlo únicamente en la lectura de los libros. La práctica docente requiere de destrezas que solamente se pueden hacer si hay una formación donde la práctica forma parte desde el primer día, tal vez, de ese proceso de formación que le puede tomar 4 años seguramente a un profesional llegar a ese nivel. Avancemos. ¿Qué títulos profesionales deben ser requeridos para ser contratados? Le preguntábamos. También hay una clara definición sobre que debe ser un graduado de la carrera de educación, de una buena carrera de educación. Hay una apertura a que lleguen docentes de otras áreas del conocimiento, aunque la figura del maestro, y sobre todo en los sectores populares, sigue teniendo un valor icónico. A medida que el nivel socioeconómico aumenta, hay mayor apertura a que lleguen profesionales de otras áreas. Pero en los sectores más populares, el maestro sigue teniendo ese halo de actor referente para la comunidad. Y eso es algo sobre lo cual se puede construir, porque nosotros somos de los que creemos que no hay reforma educativa posible si no se reivindica y se fortalece en torno a la figura del docente. Siguiente, por favor. ¿Qué títulos profesionales deben ser requeridos para ser contratado como director? Bueno, también aquí aparece, siempre se ha debatido, ¿debe ser un gerente o debe ser un educador? ¿O debe ser una combinación de ambas? Y eso lo debate la academia con datos y con teoría robusta detrás, pero la familia dominicana, el ciudadano común, entiende justamente que hay una combinación de estas dos habilidades, pero prioriza el rol docente para dirigir un centro educativo. ¿Qué condiciones laborales en cargos educativos? Aquí también nos interesaba saber, siguiente por favor, así aceleramos, cuáles son los factores para determinar el salario docente. ¿Hay solamente por un tema de asignación o por un tema también de mérito? Y aquí está muy claro que el título sigue teniendo un peso en la cultura dominicana. Entonces aquí hay que también trabajar este aspecto, porque el título no necesariamente refleja ni el compromiso ni la capacidad que ese docente tiene. Pero hay un componente que tiene que ver según ese mérito que puede llegar a incorporarse en los procesos de transformación. Siguiente, que ya estamos quedándonos sin el tiempo. Le preguntábamos qué pensaba la familia dominicana si docentes que no cumplen con su responsabilidad o que están ausentes durante periodos importantes de tiempo debiera ser descontado su salario. Hay una amplia convicción de que así debería ser, 2 de cada 3, aunque en los sectores más populares eso es menos exigente. Siguiente. Podemos seguir, esto ya es un poco redundante, vamos al aspecto de financiamiento. Le preguntamos también sobre la asignación de recursos públicos a la educación. Hay una clara convicción de que ese es el mayor espacio para transformar la educación, es la asignación de recursos públicos. Y ustedes ven allí, el 53.4% dice que más de 20 pesos de cada 100 debieran ser destinados a financiar la educación. Es consistente con la apuesta que hace la sociedad y el gobierno para financiar el sector educación. Adelante. Hablamos también de la gratuidad y hay aquí una abrumadora universalidad de que la educación debiera ser siempre un derecho humano fundamental gratuito y sobre todo para aquellos que menos recursos tienen. Cuando esto lo observamos según los niveles socioeconómicos vamos a determinar que hay un mayor compromiso de este aspecto desde los sectores más vulnerables. También hablamos sobre el financiamiento de la educación de gestión privada versus los sectores públicos que puedan llegar hasta allí. Como vemos, las opiniones están divididas, pero obviamente a menor nivel socioeconómico de la familia es mayor la propensión a que sea únicamente el Estado el que provea ese servicio educativo. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, también está redunda con esto, vamos a hablar de la gobernanza un poquito sobre el sistema educativo y aquí con esto ya vamos finalizando
sobre la imagen que tiene la opinión pública de las diferentes instituciones educativas. Vemos que el Ministerio de Educación es la institución más conocida de todo el sistema educativo, de todo el ecosistema que tiene la educación dominicana, que tiene una alta imagen, una imagen muy positiva, de satisfecho más del 70% de la población. Esto se observa cuando lo comparamos con otras instituciones. Es interesante ver cómo el Consejo Nacional de Educación tiene también una alta aceptación, a pesar que su desconocimiento es mayor. Vemos cómo el Infotep es la institución mejor valorada del sistema educativo, con el 86% de imagen positiva, de nivel de satisfacción. Vemos cómo la Defensoría del Pueblo, a pesar de que es la institución de la que hemos evaluado, mejor dicho, el Defensor del Pueblo que hemos evaluado con mayor nivel de desconocimiento, que hay mucho para crear allí este espacio y reconocimiento de esta institución, tiene igual una imagen positiva muy relevante del 41%. Pasemos a la siguiente, ya con esto vamos terminando. Creo que esto es la misma información abierta por los niveles socioeconómicos de la población, y vemos cómo en los sectores más populares la imagen positiva del Ministerio de Educación es altamente favorable. Recordábamos, a nivel de todo el país, el 70%, cuando lo miramos a nivel de los sectores más populares, el 83% prácticamente. Esto tiene mucho que ver con que el Ministerio de Educación, muchas veces, señor ministro, es la cara visible del Estado para aquellas comunidades donde no hay otra presencia de los servicios públicos. Con esto yo voy agradeciéndoles, finalizando y quedándome abierto a algunas 3 preguntas. Pablo, podemos hacer 3 preguntas por razones de tiempo para, si ustedes quieren, con mucho gusto. Gracias. Gracias, ministro. Muy bien, acabamos de escuchar la presentación de resultados de este estudio a cargo de Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Darwin, quédate con nosotros porque vamos a empezar en breves momentos un proceso de preguntas y respuestas para los interesados. Quiero pedirle en este momento tanto al señor Pablo Ulloa como al ministro Roberto Fulcar que bajen, por favor, en este momento. Y empezamos con la sesión de preguntas y respuestas a cargo de los asistentes a esta actividad, y que va a responder con muchísimo gusto el señor Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Vamos a ver, ¿quién rompe el hielo? ¿Dónde está la primera pregunta sobre la presentación que acabamos? Allá. Muy bien. Allá va el micrófono. Sí, allá vamos. Gracias. Buenos días, Milicen Uribe del periódico Hoy. Darwin, muy básica mi pregunta. ¿Cuándo fue la investigación? ¿Dónde? ¿Cuáles instrumentos usaron? Básicamente el marco metodológico, la fecha de referencia, etcétera. Sí, con mucho gusto. Esa información está detallada en la presentación que ahora a ustedes se les va a hacer llegar, pero la investigación fue realizada en la última semana de agosto y primera de septiembre. Fue antes del inicio del curso escolar. Como les decía, tiene un margen de error de 3.75% para un nivel de confianza del 95%. Esto implica un grado de representatividad a todas aquellas familias que tienen acceso a una línea telefónica celular. Es una encuesta telefónica. Es una encuesta que alcanza este nivel de rigurosidad completando 725 respuestas completas. Y hay más detalles, pero lo puedes observar allí. Representa a toda la opinión pública, a la población de más de 18 años de edad, que son más de 7.130.000 ciudadanos, y de todo el país urbano y rural. Tenemos otra pregunta más en esta mesa del frente. Por favor, el micrófono para poder
Buenos días. Me gustaría saber si durante la realización del estudio se tuvo la posibilidad de entrevistar a padres con niños con discapacidad para saber la opinión de ellos con respecto a la calidad que reciben esos niños. Y en caso de que la respuesta sea negativa, ¿cuál sería la razón por qué no fueron tomados en cuenta? Muy buena pregunta y aprovecho tu pregunta para reconocer y agradecer, tal vez pedir un aplauso para Natalie Familia, que está haciendo la transcripción al lenguaje de señas, también demostrando un derecho y una inclusión por parte del Defensor del Pueblo. Mira, la encuesta pretende ser representativa de toda la opinión pública dominicana, independientemente de sus condiciones. De manera aleatoria, seguramente aparecieron padres con estas características, pero no han sido registrados como tales en la encuesta. O sea, están recogidos en la medida de que la encuesta permite una representatividad fiel de las características de la población. También recogimos en esta encuesta la percepción de algunos maestros que aleatoriamente aparecieron en la muestra. Y es interesante ver también cómo coinciden o difieren, ustedes lo pueden ver eso cuando lleguen a tener contacto con el informe completo, que por razones de tiempo aquí yo no pude entrar, pero allí también aparece esa perspectiva. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos en la misma mesa otra inquietud. Al fondo también tenemos una, perfecto. Y luego vamos por aquí. Muchas gracias. Soy Lucía Vázquez, de la Dirección General de Educación Especial del Ministerio de Educación. Voy a primero comentar y luego responder la pregunta de la joven sobre los niños con condición de discapacidad del Defensor del Pueblo. Qué bueno que están aquí, gracias por invitarnos. Lo primero, señor Caraballo, que me encanta la comparación donde usted dice que los directores deben ser gerentes y docentes. Obviamente, si no tomamos en cuenta la cantidad de estrategias que hay que establecer en un centro educativo y más a nivel nacional, es muy difícil que solo con la parte docente eso se pueda hacer, o sea, es necesario. Y obviamente en la parte educativa, la parte curricular, debe conocer ese docente todas estas estrategias, además del aula. Entonces, la pregunta con relación a los niños, padres, en este caso que fue los padres con condición de discapacidad, siempre tratamos de escucharles. Lo que sí yo recomiendo, con toda la humildad que requiere el tema, que siempre se escuchen las diferentes partes, no solo una. Porque es muy bonito tirar a las redes un tema, pero no se ve el trabajo que se viene haciendo de una manera seria, articulando con la parte curricular, con los docentes, los técnicos nacionales y sobre todo un técnico de educación especial que fue asignado desde noviembre para cada uno de los distritos del país. Realmente requerimos apoyo de la sociedad para que nos ayuden al Ministerio de Educación a que resolvamos esos temas. Pero se está haciendo un trabajo para resolver definitivamente esas deficiencias que hay en la educación para las personas con discapacidad. Muchas gracias. Bueno, solo el único comentario respecto a lo que tú dices es que lo importante no es que sea una presentación de lo que pensamos nosotros aquí, que más o menos sabemos algo de educación. Lo importante es que el ciudadano promedio, que no tiene por qué saber de esto, entiende que el rol del director es fundamentalmente docente, además del de administrador. Yo creo que allí hay un extraordinario descubrimiento desde nuestra perspectiva, que es este saber que está en la sociedad dominicana, que muchas veces ignoramos, a veces incluso subestimamos, y escuchar a esos beneficiarios de las políticas públicas en general y de los derechos es algo sobre lo cual debiéramos construir. Me parece que allí hay una sabiduría popular que vale la pena ser considerada al menos. Sí, buenas. Darío Nin, segundo adjunto al Defensor del Pueblo. No vi proyectar dos instituciones públicas que tienen que ver con la educación directamente, que es el ISFODOSU y el INAFOCAN.
son dos instituciones, una que la forma inicialmente y otra que le da continuidad a la formación del magisterio, que tiene que ver directamente con la formación ya de los estudiantes al final. Entonces no vi que se reportara nada sobre ella, o no se hizo la pregunta en la encuesta, o fue tan irrelevante lo que se contestó que no fue necesario presentarlo. Sí, importante su pregunta. Pudiéramos haber abierto esa posibilidad a IFO2 o INAFOCAN. Recordemos que tanto uno como el otro corresponden al ecosistema del Ministerio de Educación. Son entidades que gozan de cierta autonomía, pero están adscritas al Ministerio de Educación, y de alguna forma la imagen del Ministerio de Educación también está cooptada por eso. No son instituciones que estén al margen, aun cuando comparto con usted que se pudiera haber ha hecho un doble clic sobre el Ministerio de Educación y ver de esas cuáles son las opiniones favorables de IFO2, INAFOCAN, INAVIE, INAVIMA, IDEICE y un largo conjunto de organizaciones que están en ese ecosistema donde el centro de gravedad es el Ministerio de Educación. Sí, buenos días. Domingo Paredes, del Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente. Mi pregunta va en el sentido de por qué, si de la década de los 90 no hemos podido lograr una mejor calidad de la educación, aún con la gran inversión que se ha realizado en todas las gestiones que han pasado. Bueno, esa es una pregunta para casi que otra conferencia, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que la inversión que se ha venido realizando desde 2013, un esfuerzo extraordinario, un presupuesto educativo que incluso con este gobierno ha incrementado en el 2020 a llegar al 4.25% del PIB, más de ese 4% que tanto hemos escuchado, ha generado cambios importantes estructurales en el sistema. Más infraestructura, que la hay, aunque hoy aparezca en la prensa que hay problemas de mantenimiento, pero hay. Durante 8 años se hizo una fuerte inversión que implicó el incremento de más de 30.000 aulas adicionales, el aumento del salario docente, hoy ubicándolo en aquel más alto de la región centroamericana y caribeña de su tipo, y siendo en el mercado local 53.5% por encima del promedio de otro salario de otra profesión universitaria, y con transformaciones en la currícula, incorporación de tecnología y un largo etcétera. Eso, que es real y es tangible, no se tradujo en mejora de los aprendizajes. Por eso es tan importante la orientación que está haciendo el defensor del pueblo a la hora de defender el derecho no a la educación general o al acceso a la educación, sino una defensa del derecho de aprender que tienen todos los niños, niñas y adolescentes de este país. Ese es el verdadero derecho. Y las estrategias están, yo creo que hoy, preparándose para que el país dé ese salto hacia una mejora de la calidad, que es impostergable. Las razones son múltiples, pero sin duda la fundamental está en la calidad de los docentes. ¿Sí? Los estudios son convincentes en que ningún sistema educativo puede lograr un nivel de calidad por encima del techo que establece la calidad de sus educadores. Y tal vez allí esté la principal razón, pero no es la única, pero me dicen que las otras debemos contarla en una segunda sesión. Así que muchas gracias y buenos días. Muchas gracias al señor Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. A continuación escuchemos las conclusiones que están a cargo del señor Roberto Fulcar, ministro de Educación. No se preocupen, esto no es un discurso. Señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo
de la República Dominicana, señor Darwin Caraballo, director ejecutivo de EDUCA, señor Rafael Bello Díaz, viceministro de Calidad del MINER, representantes de la Oficina del Defensor del Pueblo, del Ministerio de Educación, honorables directores y líderes de medios de comunicación, amigos y amigas. Propiamente no voy a hacer las conclusiones sobre el estudio, porque les corresponde al Defensor del Pueblo, que es su patrocinador, y a Darwin y al equipo que ha hecho este importante trabajo. Sí quiero referirme a 3 elementos de esta investigación. En primer lugar, al valor en sí mismo que tiene un trabajo de investigación sobre el estado de la educación de la República Dominicana. Uno de los problemas más graves de los sistemas educativos de América Latina es que han sido escuelas ciegas, sistemas educativos ciegos, en el sentido de que la toma de decisiones no parten de una fundamentación en data confiable, en data de calidad. Y esa información de calidad se define en el sentido de que sea oportuna, confiable, pertinente y relevante. Normalmente y tradicionalmente en nuestra región, las decisiones en materia educativa parten de una opinión de alguien, de un ministro, de un ministerio, de un equipo de gestión, pero no necesariamente se fundamentan en datos e investigaciones hechos con rigor científico. Probablemente ahí esté una buena parte de la explicación de por qué acertamos tan poco en materia educativa en América Latina. Y eso tiene que ver con que no se ejercen las funciones de control de los gobiernos de los sistemas educativos. ¿Cuáles son esas funciones de control? 6 básicamente. 1, adecuada planificación. 2, seguimiento. 3, acompañamiento. 4, buena evaluación. 5, investigación. Y 6, planes de mejora. Eso define una escuela ciega o una escuela con los ojos abiertos. Como he dicho, el principal problema en esta materia estratégica de América Latina ha sido precisamente la ausencia de esas funciones de control en los sistemas educativos que los ha caracterizado como sistemas educativos ciegos. En la República Dominicana estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido para garantizar, mediante el relanzamiento del Instituto de Investigación de la Calidad de la Educación, el IDEICE, y la redefinición de su rol y su misión estratégica para garantizar más investigación, más evaluación, más seguimiento, más monitoreo, más evaluación. Porque eso es lo que nos va a permitir, en primer lugar, darnos cuenta a tiempo de la naturaleza de los problemas, tomar las medidas del lugar antes de que sean catastróficas. Y en segundo lugar, nos va a permitir caminar con los ojos abiertos hacia el futuro educativo de nuestro país. En segundo lugar, me quiero referir a un tema muy presente en esta conversación y en esta investigación, el tema de la calidad de la educación. La calidad de la educación es un parámetro multidimensional y multifactorial en el cual influyen factores endógenos, o sea, factores que son propios del gobierno, del propio quehacer educativo, pero también factores exógenos que tienen que ver, que tienen un gran impacto en la educación, pero que se originan y también se solucionan en otros ámbitos del Estado y de la sociedad. Entre esos factores endógenos que tienen que ver con el nivel de educación de la República Dominicana en este momento y de por qué
los resultados educacionales que tenemos, tiene mucho que ver con una errónea visión del tema de la calidad. Porque la calidad de la educación es un concepto histórico. La calidad de la educación de hace 50 años se componía de unos requerimientos que no son los presentes de hace 20 años y que mucho menos son los presentes de este momento histórico en el que vivimos. Y les quisiera explicar muy brevemente a qué me refiero. Hasta la Edad Media, una educación para ser de calidad solamente requería garantizar la reproducción de los valores culturales de la época. Es decir, que los jóvenes continuaran haciendo lo que hacían sus padres en materia de pensamiento, en materia de religión, muy especialmente en materia de religión y en materia cultural en sentido general. No voy a traer la evolución porque podría ser aburrida, sino que voy a saltar para llegar al día de hoy. La calidad de la educación el día de hoy es un concepto totalmente diferente y sirve a propósitos totalmente diferentes. Ahora ya la educación no puede ser más una actividad ingenua para reproducir los valores de una sociedad que cambia todos los días, de todas las semanas, de todos los meses y de todos los años. La calidad de la educación hoy está o debe estar orientada a una actividad consciente para que la gente viva mejor. Por eso el modelo educativo que estamos impulsando se denomina así, educación para vivir mejor. Y lo hacemos porque somos convencidos de que una sociedad mejor educada debiera ser una sociedad menos violenta. Una sociedad mejor educada debiera ser una sociedad con mayor competitividad. Una sociedad mejor educada debiera ser una sociedad con mejor propensión a la salud física, a la salud emocional y a la salud espiritual de las personas. Es decir, el concepto de calidad de la educación hoy debiera estar asociado a la calidad de la vida de las personas por el impacto que en todos los sentidos va a tener la educación en el desenvolvimiento y en el curso de la existencia humana. Por eso en este momento hay ámbitos de la calidad de la educación que son trascendentes e impostergables. Uno de esos ámbitos es la empleabilidad. Un sistema educativo hoy es de calidad en cualquier parte del mundo si puede propender a la empleabilidad, concebida en el sentido de que un bachiller graduado debiera poder vivir de lo que aprendió en su recorrido de 12 años por el sistema de educación preuniversitaria. ¿Y cómo podemos lograr eso? En el proyecto de educación para vivir mejor tenemos planes específicos en ese sentido en el orden que les comparto. En primer lugar, no puede tener empleabilidad un sistema educativo que forma bachilleres en base al currículum más amplio, más ampuloso de América Latina, que es el currículum dominicano, pero que está lleno de muchas intrascendencias y de muchas irrelevancias. Hay que hacer una adecuación curricular adecuada a la demanda de la República Dominicana y a las exigencias de la comunidad internacional que nos toca compartir hoy. En segundo lugar, ese sistema educativo debiera garantizar un segundo idioma para todos los graduados del bachillerato. En este año escolar, el Ministerio de Educación pone en marcha esa política del inglés como segundo idioma, en este mismo año escolar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cualquier profesor podrá decir, sí, pero aquí siempre se ha enseñado idioma en la República Dominicana. No, no nos referimos a enseñar idioma. Estamos hablando de enseñar idioma. Es decir, es dedicar el tiempo suficiente con las calidades adecuadas, con los profesores adecuados, para que los graduados de bachillerato hablen 2 idiomas.
Y como hay un grupo que ya se va, el de este año escolar se irá el año que viene del sistema educativo dominicano, vamos a comenzar al revés. Vamos a comenzar por el último grado del bachillerato para que esos que ya se van aprovechen esa política. Pero por eso lo comenzamos este mismo año. Ese es uno de los factores básicos de la empleabilidad. Otro, en lo que tiene que ver con lo que aprenden los estudiantes, es un asunto muy importante. Tienen que seguir aprendiendo matemáticas, ciencias sociales, naturales y lengua española, pero tienen que aprender un oficio también. Y por eso tenemos el proyecto de transformación paulatina. Digamos en el Ceibo o Atomayor, lo lógico es que orientemos la currícula y los planes de estudio de ese Instituto Politécnico de Atomayor y del Ceibo a formar técnicos que trabajen los temas relacionados con la carne, con la leche, con sus derivados y con los derivados de los cítricos. Eso no podrá hacerse en San Juan, donde tenemos que orientar el Instituto Politécnico al trabajo que tiene que ver con el granero del sur, o con las frutas de San Cristóbal de Peravia, o con la industria del entretenimiento en Bávaro o en Puerto Plata. A eso nos referimos cuando hablamos de un Instituto Politécnico regionalizado y temático. Ese es un factor también fundamental. Pero ojo, que nosotros podríamos terminar graduando máquinas para el empleo. Conjuntamente con esos dos factores, el del oficio y el del inglés como segundo idioma, vamos a ayudar que se gradúen pudiendo decir conscientemente que sí y conscientemente que no. Vamos a ayudarlas a desarrollar sus capacidades de pensar, ayudarlas a desarrollar las competencias adecuadas para contextualizar su vida, para problematizar su entorno y para insertarse adecuadamente en la sociedad. Esa es la tercera pata de la mesa, que puedan pensar adecuadamente. Y la cuarta, que no por ser la cuarta es la última, ciudadanía. No procuramos titular bachilleres, sino que procuramos graduar ciudadanos. Propósito de lograr la recuperación ética y moral de la sociedad dominicana. Vamos a formar ciudadanos. Para eso hemos creado las cátedras ciudadanas. Tenemos hoy 45 cátedras ciudadanas listas para implementarlas en este año escolar. ¿Qué es una cátedra ciudadana? Elegimos un valor determinado y decidimos promover ese valor. Procuramos un experto en la temática de ese valor que produce un texto. Ese texto lo conoce la Dirección de Currículum del Ministerio de Educación. La Dirección de Currículum lo evalúa y lo adecúa para garantizar que tenga las condiciones técnicas adecuadas. Vuelve al experto y él u otra persona graba una cátedra general sobre ese tema, adecuada al nivel de educación preuniversitaria. Y entonces vuelve a currículum esa cátedra grabada en un documental y currículum la desagrega para hacer una guía para cada uno de los niveles de la educación. ¿Qué contienen esas cátedras y a cuáles valores estamos apuntando? Perdónenme probablemente el exceso de optimismo, pero estoy convencido, totalmente convencido, que es en la escuela que vamos a garantizar nuevas generaciones de ciudadanos que no le den una patada a un perrito en la calle, o que no se crucen el semáforo en rojo, o que no respeten a los mayores.
o que aprendan a respetar la verdad, que puedan ser tolerantes y convivir con diferencias y respetar las ideas ajenas. En la escuela vamos a ayudar a disminuir la violencia de género, a enseñar que hay derecho a amar y a dejar de amar, a querer y a dejar de querer. Yo pienso que con esa inserción masiva de valores en la educación, que incluyen otros ámbitos, por ejemplo, las cátedras patrias. Tenemos 9 cátedras patrias, 1 sobre cada uno de los símbolos patrios, 1 sobre cada uno de los padres de la patria, 1 sobre la restauración y otro sobre los procesos históricos. Pero tenemos grabadas 5 cátedras ciudadanas sobre merengue. Nuestros bachilleres tienen que saber y tienen que entender qué es lo que significa eso que se llama merengue en la construcción histórica de la identidad dominicana. Pero también la gastronomía. Cada plato dominicano expresa un momento histórico del desarrollo de nuestro país o una identidad con nuestras creencias y con nuestros valores. Es decir, esa cuarta pata de la mesa del bachiller a ser graduado es la cátedra de los valores. A nosotros nos parece que a diferencia de la edad antigua hasta la edad media y comenzada la edad moderna, donde la educación estaba dirigida a reproducir lo que existía, hoy ha cambiado radicalmente y el concepto de la calidad de la educación hoy, en vez de reproducir lo que existía, es transformar lo que existe para vivir mejor, para convivir más, para insertarse con más éxito y para tener posibilidad de que nuestros bachilleres encuentren un empleo, puedan fortalecer la oportunidad de seguir estudiando y tener una profesión, pero si no lo quieren, vivir del empleo que aprendieron, casarse, tener una familia, tener una casita, ser tolerantes y vivir felices. Ese es el concepto que nosotros abrazamos como el modelo de la calidad de educación hoy que necesita el mundo de este siglo que estamos viviendo. Ustedes me dirán, eso puede ser un poema. Y yo les respondería, un poema que se va a hacer carne. Obvio, fácil, no, sabemos que no es fácil. En un día, no, sabemos que en un día no puede hacerse, pero tampoco los tiempos de la educación de hoy son los tiempos de la educación de hace 30 años. Los tiempos de la educación de hace 30 años eran una siembra de larguísimo aliento. Después de la revolución tecnológica, el aprovechamiento masivo de las tecnologías, de la información y la comunicación aplicado a los procesos educacionales garantiza que las cosechas educativas sean de menor costo y de menor tiempo de espera. Por eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante en esa materia. Como decía Darwin, no le vamos a pedir a nuestros estudiantes lo que no tienen nuestros profesores. No sé si ustedes notaron que el año escolar pasado inició al revés. Un año escolar normal comienza dando clase. No, comenzamos el año pasado formando a los profesores en 2 aspectos básicos. En primer lugar, en el dominio de la tecnología, de la información y la comunicación aplicada a la educación, y en segundo lugar, en el dominio de metodología de la educación a distancia, porque era la modalidad que nos estaba imponiendo el coronavirus. Fuimos el único país del continente que capacitó a la totalidad de sus profesores en esos 2 ámbitos. Por eso ellos pudieron conducir a sus estudiantes en el proceso de la modalidad de educación a distancia. Y esa formación no puede parar. Naturalmente, va a recibir una reorientación. Han mencionado aquí, por ejemplo, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAN, que es quien trabaja los temas relacionados con la capacitación permanente de los profesores. El INAFOCAN tiene un consejo que lo integran un director ejecutivo que dirige la institución, varios representantes de instituciones, incluyendo al ministro de Educación que lo preside. En el primer día de la reunión del consejo nos presentan 5 propuestas de maestrías, diferentes instituciones.
Y entonces yo pregunté, ¿a cuál problema pretende atender cada una de esas maestrías? Es decir, ¿cuál deficiencia en la planta docente va a ser resuelta con una de esas maestrías? No hubo respuesta, porque la lógica ha sido hasta ahora, una institución crea una propuesta de un posgrado o de una maestría o de un curso o de un diplomado y va y se lo presenta a INAFOCAN, INAFOCAN lo compra y lo aplica. A lo mejor es muy bueno, a lo mejor no. Nadie lo sabe y vuelvo a la escuela ciega. Esa política se está invirtiendo. Tiene que ser a partir de los datos de investigaciones como estas, de las evaluaciones que se hacen, de donde nosotros podamos extraer nuestras necesidades de capacitación docente. ¿Para qué? Para lograr eficacia en lo que se invierte y eficiencia en lo que se invierte para formar a nuestros profesores. Es decir, no le demos medicina para una enfermedad que no sabemos si tienen. No podemos ser eficaces. Un médico nunca recetaría, un buen médico, sin examinar, me imagino yo. Ningún médico recetaría sin examinar. Así nosotros no podemos asumir procesos de capacitación, sino a partir de los resultados de investigaciones y de data de calidad, información de calidad, segura, objetiva, confiable, científica, oportuna y relevante. A eso me refiero con un concepto de calidad para este tiempo que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Roberto Fulcar, ministro de Educación, por estas conclusiones de la presentación del estudio de opinión de las madres y padres de nuestro país sobre la calidad de la educación. Amigos, de esta manera finalizamos nuestra actividad. Agradecemos a cada uno de ustedes habernos acompañado en esta ocasión tan importante para la Oficina del Defensor del Pueblo, cuyo interés en el día de hoy es remarcar, resaltar el derecho fundamental a la educación de todos los dominicanos, pero en especial de los niños, niñas y adolescentes. Esperamos que este instrumento, que esta encuesta, que este estudio de opinión sirva para que podamos caminar juntos hacia la mejora de un sistema más valioso, más encauzado y que pueda llevarnos a todos, como decíamos al inicio, a la sociedad que todos queremos, y es con una sola vía, la vía de la educación que debe ejercerse cada día, cada semana, cada mes, que no significa solamente tomar un examen académico para pasar, sino que va más allá de formar personas capacitadas, sino ciudadanos con compromiso y conociendo perfectamente sus derechos, pero también con plena facultad para cumplir con sus deberes. Nuevamente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Esperamos verlos en una próxima ocasión. Feliz resto del día.